vamos a dar la bienvenida a don Leonel Sánchez. Sí. Don Leonel va a conversar sobre nosotros un tema muy importante. Un tema que yo en el pasado he asumido esa bandera, y este medio yo voy a asumir el compromiso público con don Leonel de que vamos a convertirnos en unos abanderados de manera permanente y sistemática, y yo me atrevo a cometer el atrevimiento hasta de involucrar a Miguel Medina y a toda la plataforma de Medios Panorama para convertirnos en un medio que no descanse, Alfredo, hasta que en este país haya condiciones mínimas de justicia para los niños con autismo. Sí. Aquí hay una realidad que don Leonel nos va a graficar, que a ustedes le va a dejar chocado, porque yo conversé con él un ratito y aunque yo tengo nociones del tema, el testimonio que él me narró y de lo que él me dio en 3 minutos que hablamos es una cosa que no soporta que este país continúe de manera indolente mirando hacia otro lado cuando miles de familias atraviesan por una situación sin ayuda de nadie. Esto tiene que ser un esfuerzo del sector privado, del Estado dominicano, porque nadie tiene la culpa de eso. Y esos angelitos vienen al mundo y no pueden quedar desamparados. Pero bienvenido, Leonel. Gracias por estar en este panorama de la mañana. Dale las gracias y salúdame a Miguel Medina, que me conoce. Miren, primero darle gracias a ustedes, a Papá Dios, y a recordarle a la gente que nos está escuchando rezar antes de salir. Amén. Y rezar en familia si pueden. Eso es importante. Yo voy a hablar de una realidad que no se ve de los niños con las condiciones del autismo, de los barrios, de los campos remotos. Porque yo tengo uno de 9, diagnosticado a 2 años y medio, pero gracias a Dios, Dios me provee de todo lo que la terapia que necesita. Y me quiero curar en salud para que después no digan que mi discurso de oposición yo apoyé el PRM, para los que llevan anotaciones. Yo voy a hablar aquí de la realidad, para que no digan de que es esto, que lo otro. La realidad es que esta sociedad la sociedad por ignorancia, y este gobierno está detrás, de espalda al autismo. Esa es la realidad. Ahora mismo. Muchos discursos, todo muy bonito, pero la realidad es las cosas. Y yo le quiero hablar a esa persona que tienen que ver con el autismo. Y yo siempre he dicho que hagan un ejercicio, incluso los que estamos aquí, o los que no saben mucho del autismo, que se lleven un fin de semana a un familiar. Les va a servir humanamente para que sepan que la insistencia de nosotros, que es un derecho, no es porque por imaginación, es una realidad que está pasando cada familia con los niños con condición. Y yo voy a hablar de la madre soltera, que la mayoría son abandonadas por los padres a su suerte, y se quedan solas. Y si no tienen una abuela, la madre que se lo atienda, una hermana, una niña adolescente que tiene que madurarla de tiempo para atender a su hermanito, o una vecina, ya tú sabes, porque tiene que dejar de trabajar. Lo más saludable para una familia con niños con condición es que uno de los dos deje de trabajar. Yo tuve que trabajar, cogí un trabajo de noche. Pero oigan cuál es la situación. El hijo mío se le diagnosticó a los 2 años y medio. La primer paso es, después de los cuetules del autismo, que te da duro, tú vas a pediatría. De pediatría va a una neuróloga. Estoy hablando de cosas que no lo cubren el seguro. La neuróloga te da varios estudios. Los estudios no te lo cubren el seguro. Con esa carga emocional, que yo siempre hablo de eso, que nada más Dios y nosotros sabemos cómo duele eso, para que me estén teorizando y discurso. Nada más los que tienen familia y familia con niños a condición saben de lo que están hablando. Los que no tienen y tienen su cuarto para llevárselo a España. Dejan de vivir. No. Mírame la ojera. No. Dejan de vivir. La vida así.
Entonces, yo quiero que los que tienen que ver con el autismo se pongan en los zapatos de una madre soltera que tiene una niña adolescente cuando le llega la menstruación. Ay, Dios. Cuando es severo. Porque el mío es leve a moderado no verbal, no hay que medicarlo. Pero cuando un autismo severo, que la gente del autismo, la familia sabe de qué le estoy hablando, tiene que medicarlo. Y si no lo medica, como yo conozco madre, dura 20 horas interactivas. O sea, duerme 4 horas esa madre. Porque el medicamento no te lo cubre el seguro también. La terapia no te lo cubre el seguro. Yo tuve que después de hacer el proceso de los estudios, que son bastante caros, y no tanto por el dinero, porque el dinero uno lo josea, yo lo joseo, es por lo emocional. Cuando tú ves tu hijo sometido a estudios que tiene que buscar un anestesiólogo pediátrico para dormirlo, y cuando le meten esa aguja, porque quizás para cualquier niño es difícil, pero yo quiero que ustedes sepan, vean un niño cuando le meten una aguja autista para hacer un análisis, que lo vean eso, para que ustedes vean. Después de hacer todo el proceso, que son bastante caros los estudios, y que mucha gente de los campos que no están en la estadística, que están encerrados y amarrados por ignorancia, por falta de información y por falta de recursos, porque ni los medios no hablan, o sea, deben coger el Canal 4 y concientizar sobre el autismo. Después que tú llevas los estudios, tú vas a la única institución estatal, que es el CAI, que atiende niños con autismo, parálisis cerebral y síndrome de Down. Bueno, pues yo te digo a ti que ahora mismo hay gente esperando 3, 4 y 5 años. Es así. Entonces, mientras te llaman del CAE, tú tienes que irte al sector privado, como yo siempre digo, y cacareo, a pagar 3,000 por terapia. Porque las terapias son fundamentales. La atención temprana, conductual y del habla son fundamentales para que el niño no se te atrase. Si tú le das 3 terapias semanal mientras te llaman el CAL, ¿cuántos son, hermano? Semanal. Bueno, a 3,000. 9,000. Sí, ¿Y al mes? Son 36. 36. Aparte del Uber. Y yo anduve 14 colegios para que me estén teorizando a mí que hay inclusión. No hay. Entonces, después de ese proceso, tú tienes que irte al sector privado a darle terapia. Si lo tiene el dinero. Yo lo conseguí. Pero una gente de San Cristóbal, como yo conozco, que tienen dos niños. Dime. Pero, don Leonel, entonces, partiendo de eso que usted nos ha descrito, ¿verdad? Esa mesa hizo una denuncia de de que actualmente hay más de 3,000 familias en espera, en lista de espera, para entrar a los CAI. Pero los que dirigen el CAI la desmintieron y dicen que son 800. ¿De dónde ellos sacan ese número? 854. No, eso es 854. engañando al presidente que están. Eso es estadística, porque ellos piensan, él le puede decir a ustedes eso, pero a mí no. Lo que pasa es que tú entras, mi hijo entró la primera, después que yo deposité los documentos, entró en el 2019, que era más fácil, a pediatría. Pediatría no es terapia. Entonces ellos te introducen pediatría, como que ya el niño está ahí. Pero después de la consulta de pediatría, Te refieren. hay que esperar la primera terapia del habla. Cuando me llamaron como al año para la primera terapia del habla, pero media hora. Está bien, yo iba, excelente. Pero una gente de San Cristóbal, por una sola terapia, un solo día a la semana, que tenga que venir de San Cristóbal, o de Baní, o de Jaina, ¿cómo se hace? Don Leonel, por aquí también hay algo que yo creo que puede marcar una diferencia importante en todo esto que usted nos ha estado describiendo. Porque usted nos hizo una cronología brillante y al inicio usted citó para mí la palabra trascendental en este tema. Más allá de que el Estado Dominicano le ha dado de lado a ese tema en realidad, no se ha interesado. Hay que decir, en los gobiernos de Danilo Medina se hicieron como 4 o 5 centros CAI, ¿verdad? Se hicieron 3. 3 3 CAI. CAI y uno por terminar. Exacto, 3 y 1 casi 4, porque esa es la realidad. Es verdad que son costosos y es verdad que hay una alta demanda de esos casos en el país. Ahora bien,
Por eso es que yo me indigno cuando uno habla de estos temas. Porque tú me vas a decir a mí que los políticos de este país, el gobierno, por ejemplo, que tiene mayoría en el Congreso ahora, no puede modificar la ley 8701 para que los malditos seguros cubran eso. No la pueden modificar. Ellos se ganan 8,000 millones de dólares al año de pensiones, más lo que se ganan de ARS. Coño, y la ARS no pueden por lo menos cubrir. Pero ni siquiera el seguro. Eso tiene Nada. que ser una política de Estado, porque no Pero todo el mundo está tiene acceso a un bien, seguro. Pero está bien, pero por lo menos, si hay más de 5 millones, porque ahí está el SENASA. Senasa, claro. Para los que no tienen. Si tú forzas por ley a que las ARS tengan que cubrir esa vaina, coño, el problema se mitiga. No se resuelve, pero es menos Es un desgarrador. paliativo para el bolsillo de las familias. No solo para el bolsillo, es que es menos desgarrador, porque no es solo un tema económico, él lo ha dicho varias veces, es un tema emocional. Claro. Es que tú ver un niño 20 horas interactivo, él lo decía, tienen que amarrarlo, encadenarlo, porque no tienen que hacer, no tienen cómo contenerlo, no tienen cómo darle terapia, no tienen cómo darle el medicamento. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que los políticos de este país, por lo menos eso? Porque ¿en qué le cuesta eso? Modificar la ley y obligar a las ARS a cubrir eso la no se terapia y los medicamentos de los niños con autismo. Yo quiero que alguien me explique a mí eso. Eso no se toca. Eso no se toca, no hay voluntad. Aquí la mayoría de las cosas no se resuelven por voluntad. Eso Cosa. tiene que ser una política de Estado. Ustedes están, Leonel, organizados, Una meta. los padres, hay una asociación, porque... Pero aquí no hay un censo, aquí no se sabe No, cuánto. pero me refiero a los familiares, porque si no lo están, deben de buscar la manera Mira, de constituirse, porque eso le da fuerza jurídica. Hay muchas fundaciones. Nosotros, de la mano con fundaciones, hemos hecho marcha sobre la condición del autismo, pero Pero como ustedes no Es son discurso, profesores no, ni médicos no, que no. tienen como presionar, no, no le hacen caso. mira, Qué bien. cuando le diagnostican yo voy a poner un ejemplo. Un niño autista, una persona que quizás no tiene un nivel académico de conocimiento de lo que es ahora el autismo, en Lechería de Palabé, una familia extremadamente pobre, ¿cómo lo atiende? El CAI de la zona, que quiero que pongan un video para que tú veas que le están hablando mentira Ángel, al presidente. un Un video video. que yo mandé Un video sobre que el te CAI de la pasaron. zona oriental, que lo inauguraron, está abierto, pero al presidente parece que le dijeron, mira, eso está abierto y hay una parte que Claudia, se fue. no me puede decir que está abierto. Ojalá aparezca el video, muestren el video Sí, vamos a para ver. que vean lo difícil que es. El problema, que era lo que yo te estaba diciendo, el problema de nosotros, es un derecho que estamos reclamando, es cuando nosotros moramos, ¿quién te lo va a cuidar? Ese es el problema. Eso es lo duro. Eso es lo duro. Entonces Porque uno no hay un vive, estado que uno garantice. vive en un estado emocional de zozobra, de angustia por esa situación. Como padre, ¿qué tú haces? Hacerlo lo más independiente posible, que es lo que te toca. Pero hacerlo lo más independiente posible, se va mucho dinero. Mucho dinero. Están hablando de 20 como sucursales del CAI, que inauguraron una ahí en el ensanche Luperón. ¿Dónde están los especialistas? Tú también tienes que darle facilidades a esos especialistas, porque los especialistas que lo hacen con amor se están yendo al sector privado y fuera del país porque no aguantan. No hay forma. Entonces, ese caminar, ese vía crucis que pasa, yo quiero que ustedes vean, tú sabes lo difícil que fue para mí cuando yo encontré a Lucas con un pamper sucio, regándolo con la mano en la pared, en la sala. Lo difícil que es ver un niño como yo lo he visto, mordiéndose, golpeándose la pared, golpeando a la mamá. Y quizá la mamá no tiene ni el medicamento, porque no se lo cubre el seguro. Vamos a ver el video, don Leonel, para que nos describa el asunto este. Vamos a ver, Ángel, por favor. Él dice un video del CAI de la zona oriental que fue recientemente inaugurado, ¿verdad? Que estaba en un proceso adelantado del gobierno pasado
y fue recientemente inaugurado. Entonces, don Leonel dice que está abierto, pero que siguen con áreas que no están terminadas. Tenemos el video, Ángel. Míralo ahí. ¿Sabes lo que es? Ese es el área que iba a ser administrativa. Eso al lado del CAI. Además, le dijeron al presidente que están dando toda la terapia y no están dando toda la terapia. Por ejemplo, eso sí, nosotros hicimos la presión para ese CAI. Porque era injusto que una gente de Samaná, San Pedro, La Romana tengan que venir de Herrera, señores. Entonces ahora le dijeron al presidente que están dando alguna terapia. Y por ejemplo, psiquiatría, cuando va una persona con una consulta de psiquiatría, tienen que mandarlo a Herrera. Y hay terapias que tienen que mandarlo a Herrera. Y en la estadística te dicen, porque ahí sí es bueno. Si te presentan estadísticas que te convencen, pero la realidad no. Qué barbaridad. No hay un levantamiento que te diga a ti cuántos niños autistas hay. Se hizo un censo y se debió hablar de eso, se debió de decir, mira, Se votaron esos 4.000 millones ¿tú me de pesos. entiendes? en ese Decirle, mira, censo, aquí hay un no niño hay. con condición del autismo y ponerlo en estadística, porque ahora mismo, señores, hay niños, repito, amarrados y encerrados en su casa literal por falta de información. Y esto es un problema de Estado, de todo el mundo también. No, porque Porque- a cualquiera le puede tocar. No, y que, por ejemplo, no hay un plan de educación por el autismo. Hay medios de comunicación, por ejemplo, el Canal 4, debiera dar información ahí para que el ciudadano de un pueblo lejano, que no tienen quizá el discernimiento, ni tienen el nivel académico que uno tiene, ni los conocimientos que tienen del autismo, sepa lo que hay. Porque hay muchos muchachos que cuando lo descubren ya tienen 8 años y en el camino de eso da muestra de que el niño tiene una condición. No es posible que tú tengas que irte y esperar 3, 4 y 5 años a ninguna institución estatal que por una terapia, porque a veces te dan 2, pero a veces dan una. Por ejemplo, yo estoy en el CAE. Pero ¿por qué es tan importante los CAE aquí? ¿Y por qué es tan importante que al presidente se le diga, mira, la verdad? Porque ahí dan nutrición pediátrica. ¿Cuánto cuesta una nutrición pediátrica privada? Dan psiquiatría pediátrica. ¿Cuánto cuesta una consulta de psiquiatría pediátrica? Dan odontopediatría. ¿Cuánto cuesta someter a un niño a esa especialidad? Dan neurología, que hago el llamado aquí que no hay neurólogo en el CAI de Herrera. En el CAI de Herrera. Entonces, va más cómodo. Lo que tú pagas, por ejemplo, yo pago 3,000 por atención temprana y conductual, y en el CAI pago 150 pesos. Hay que decirlo, y por eso especifiqué. La tacita de oro de la primera dama de Danilo, esa era su tacita de oro. Todo el mundo lo dice. Yo entré en el 19, pero todo el mundo que yo hablo lo dice eso. Hay que decirlo. Claro. Que funcionaba mejor que ahora. Esa es la realidad. Pero le están hablando mentira al presidente. Ustedes saben lo que un padre con 2 niños autistas, que vive en San Cristóbal, que vive en Bonao, que vive en Baní. Yo he visto casos que una niña autista la traen en el medio de un motor de Jaina, porque tenía 2 guaguas, dejaron 2 guaguas, y las 2 guaguas nadie sabe dónde están esas 2 guaguas, a qué institución se las donaron. Nosotros estamos abandonados en la cuestión del autismo. Y esto no es personal con nadie, esto no es político, esto es una realidad que está pasando cada familia autista, principalmente esas madres solteras, que están pasando un vía crucis. Bueno, agradecer a don Leonel Sánchez por traernos De testimonio. testimonio y ojalá este programa, nuestros amigos del DNI en Palacio que lo ven, que cojan esta entrevista y se la pasen al presidente, a ver si le mueve las fibras sensibles, la parte humana, a doña Raquel Arbaje o a alguien en el gobierno para que definitivamente primero hagan varias cosas. Tomen con seriedad el tema del autismo.
Yo sé que el gobierno y el Estado tienen muchas responsabilidades, pero esta es una que no aguanta que se postergue más. Se puedan abrir más centros CAI, cueste lo que cueste, sea con inversión Dinero extranjera, hay, porque pasaron con los CAI alianzas, 4.000 bonos hay ahí. sea con Pasaron los CAI alianzas. para educación, Pero que, por el por tema del ejemplo, dinero. yo recuerdo que los CAI que abrió Danilo, los 3 o los 4, fue con donaciones de otro gobierno, fue en conjunto que lo hicieron, no era el gobierno solo. Entonces, pongan los diplomáticos a trabajar, a buscar esas donaciones con aliados, si el Estado solo no los puede hacer, para ir haciendo de aquí a que acabe el gobierno 3 o 4 CAI más, que eso ayuda. Y además de eso, entonces vamos a modificar la jodida ley 8701 y vamos a forzar a que las ARS cubran las terapias y los medicamentos de los niños con autismo, que demasiado Ilimitado, dinero. porque ahorita lo cubren y le ponen que 2 al año. Demasiado Ilimitado. dinero le queda a las ARS y a las AFP al año, más de 8.000 millones de pesos de beneficio. No pueden bajar de 8 a 6.000, gánense 6.000 y esos 2.000 millones, pónganselo al autismo, por humanidad. ¿Por qué no pueden hacerlo? Gracias, don Leonel. Finalmente. Finalmente quiero decir algo. Y quiero decirle esto al presidente. Presidente, la salud mental de las madres que tienen niños con autistas, abandonadas por los padres, abandonada por la sociedad, por ignorancia, los recursos económicos, y ve a un niño tener que dejar de trabajar para atender al niño, y ve a un niño en esa situación. Por favor, es a la gente que tienen que ver con la psicología y psiquiatría. Colaboren en el sentido de que si tienen que ir a la casa a hacer un trabajo social, a la casa de los niños, de la familia con niños autistas, que vayan y que involucren a las iglesias, a la iglesia católica, que tiene la información, cuántos niños hay, la pastoral social, la pastoral de la salud. O sea, involucren esos sectores, porque esto es un problema de todos. Bendiciones para ustedes, bendiciones, recen por nosotros, recen por nosotros, que es lo que pedimos. Cuenten totalmente para que con Dios este nos dé la paciencia, la sabiduría de atender. Todos los porque es padres, eso es difícil. una cosa Muchas terrible, gracias es difícil. y se le quiere mucho a todos. Gracias. Ellos dejan de vivir para vivir solamente por esos hijos. Es una cosa terrible. Sí, Y la pero mayoría- lo y la mayoría, peor y es son muy lo pocos que los él padres. dice. Lo peor es lo que él dice. No es solo esa lucha Sí. titánica, que mientras ellos tienen fuerza y vida, tienen que dedicarse de lleno a sus Después que hijos. ellos- Y cuando ellos se mueran, Es el ese tema. desasosiego que le queda como estando vivo, y cuando yo no esté, ¿quién me lo va a atender? Entonces debe haber un Estado que medianamente le garantice Casi esa, todos los esa hombres tranquilidad. abandonan las mujeres, muchísimos hombres. 14 La colegios mayoría. anduve yo. Vámonos, Cundo. Panorama FM 96.